Introducción al próximo programa aniversario número 33 del crimen de Alcácer. Me he dado cuenta de que la versión oficial es apoyada en parte debido a un problema de mentalidad que tiene la gente en España. La camiseta de Ricard, por ejemplo, una de las presuntas pruebas, fue fotografiada en el laboratorio, no en la caseta de la Romana. Aquí ya tenemos una prueba metida con calzador y esto sería una prueba falsa. No se puede tener en consideración. La versión oficial falla por chapucería y malas intenciones e intenciones ocultas. Luego está el hecho de que entre esos funcionarios corruptos había una secta de por medio, muy famosa, que presuntamente es católica pero que se parece más al calvinismo. España no era un país menos corrupto que la Bélgica del caso Dutroux en la misma década de los años 90, o que la Inglaterra de la red pedófila y de trata Sidney Cack, o la red pedófila de Elm Guest House, en la que participó también el presentador de la BBC, Jimmy Savile, o el caso Sanford en Holanda, del que hay un documental en YouTube, o el caso Bar España, que presuntamente hay gente del Partido Azul metida. Y no creo que lo del Bar España sea mentira, porque Antena 3 hizo un documental en el 2007. Lo que pasa que decidieron cortar y censurar los testimonios de los niños, que duraban bastantes horas. Pero si uno se pone a ver los testimonios de los niños de la red pedófila de Castellón, los testimonios originales, que son más largos y que pululan, o por lo menos pululaban por ahí en YouTube, de la red pedófila de Castellón, comprobará que esos niños tienen una cara aniñada, enrarecida, que hablan raro, como si les costara concentrarse, ya que de niños les obligaron a consumir sustancias para que no se resistieran contra los abusos. De hecho, yo tuve muchas dudas sobre la veracidad del caso Bar España. Si no soportan que a la gente le salga una vena conspiranoica o conspiracionista, ¿por qué hacen ese programa? La vena conspiranoica salió por las víctimas que salen en el documental de España, Pederastas al Descubierto, que tuvieron la esperanza de poder denunciarlo públicamente. Lo que no se esperaban estos chavales, las víctimas que salen en el documental, era que los iban a traicionar. Y es una casualidad demasiado grande que el pedófilo de Bélgica, el caso Dutroux, que trabajaba para una red pedófila del underground, pues es curioso que el sujeto llevaba a sus víctimas a patinar, al patinaje, y las grababa patinando, y justo eso mismo hacían los monitores del centro de menores en el caso Bar España. También hay otro caso de una red pedófila de menores en Mallorca, con el Partido Rojo y el Partido Morado implicados, y ambos sacaron beneficio de la red de trata de menores. Luego tenemos el caso Dutroux de Bélgica, en donde hay un castillo metido en el meollo, el castillo Ameruá, por una carta de un ex policía alemán, un chivato, un funcionario chivato, que le mandó una carta a un investigador, y en esa carta pues hablaban de rituales de sacrificio o crímenes contra niños. Y sí es verdad que justo hay un caso, que es el castillo Soutou, del caso Dutroux, de Francia, en donde sí es verdad que aparecieron dos cuerpos de dos niñas en un pozo, en ese caso y en ese castillo. Y curiosamente el castillo de Soutou está al otro lado de la frontera, en Francia. Sí, en Francia, pero en el mismo bosque en donde está el castillo Ameruá, del caso Dutroux de Bélgica. Luego también está el tema de los policías corruptos en el caso Dutroux, que hubo varios. Están, por ejemplo, los dos gendarmes corruptos que vigilaban una de las 6 casas de Dutroux, que cobraba una prestación social y tenía $500,000 de euros en el banco, una persona que no trabajaba, que se dedicaba al robo de coches.
y estos dos gendarmes pues podrían haber salvado a las adolescentes más grandes que secuestró Dutroux, pero oportunamente la cámara que vigilaba al pedófilo se apagaba de noche. Está claro que la policía de Belga lo protegía y no fue el único caso en donde lo protegieron, porque en una de las casas donde tenía a Melissa Russo y a Julie Lejeune, otras dos víctimas, que en este caso eran dos niñas de 8 años, en total pudo secuestrar a 6 niñas o a 8, aunque nunca se ha llegado a esclarecer si Dutroux también pudo secuestrar a Tania Groen en la frontera belga-holandesa y a una niña de origen marroquí también. Pues bueno, en una de las casas donde tenía secuestradas a Melissa y a Julie, en una celda subterránea, en un semisótano creo que era, pues entró un policía corrupto a investigar supuestamente, y entró con él un cerrajero que fue el que le abrió la puerta. El policía se llevó algunas cintas de vídeo que supongo que luego las destruiría, y el cerrajero que iba con este policía oyó gritos de niños que venían de dentro de la casa pidiendo ayuda, pero el policía apeló a su superioridad porque, claro, él era funcionario e investigador, y mandó a callar al cerrajero y se fueron de la casa. No salvaron a las dos niñas, que las podrían haber salvado porque estuvieron muchísimos meses vivas, aunque la versión oficial dice lo contrario. Esto sale además en el documental de El monstruo de Bélgica, que está en YouTube. Hay otro que está mejor, que es el de Olenka Frenkiel y Dutroux, los testigos muertos, del canal Nou de la televisión valenciana, que lo transmitió la televisión valenciana. Incluso el informe de Susan George de 1997, el informe Lugano, ya hablaba de Bélgica como un país dominado por la mafia, y era un mafioso además el que hacía de enlace entre los políticos y el pedófilo Dutroux. También me he dado cuenta de que es más fácil que todo te lo den hecho que ponerte tú a pensar. Si ya hay una línea de investigación establecida y medio coherente, nadie se va a meter en una intrincada red para mirar más allá, y menos para pararse a pensar y tal número, tal fecha, ¿a qué hará alusión? ¿Realmente estas personas que secuestran y matan se mandan mensajes y códigos o usan un patrón oculto? ¿Es su manera de relacionarse entre ellos y con sus próximas víctimas? ¿Son disparadores del control mental del trauma a la hora de fomentar un caldo de cultivo con la ingeniería social de masa? ¿A quién beneficia cosechar el trauma hablando, el trauma mediático y cotidiano? ¿O es que son experimentos? ¿O necesitan alimentarse porque es su forma de alimentarse? La sociedad belga además también está dividida, como aquí en España, con el caso Alcácer. Pero sí es verdad que allí la gente se movilizó más, no había tantos funcionarios corruptos, e incluso en noviembre de 1996, aunque esto lo tape la hemeroteca y la prensa, hubo un intento por parte de una horda de manifestantes de asaltar el Palacio de Justicia en Bruselas, en la capital de Bélgica. Luego se le quitó hierro al asunto, pero la sociedad belga aún sigue dividida entre los que defienden la versión alternativa y la versión oficial, y en ambos casos tenemos las autopsias de las víctimas, de las niñas, que confirman el nivel y gran parecido de perfiles que tienen los asesinos tanto en Alcácer como en el Alcácer belga.